Y para cerrar esa puerta de acceso en el alma tenía que sacarla de la vergüenza. Porque la herida que ella tenía era la vergüenza a que era inmunda. Su inmundicia le había provocado vergüenza. Entonces Jesús no solo la libera, sino que también sana la herida para evitar el retorno del espíritu. Y lo hace diciendo, ¿quién me ha tocado? Usted conoce la historia. Dice, Señor, como preguntas quién te toca, sí, ¿quién me ha tocado? Porque alguien sacó virtud de mí. Y la mujer entonces apenada dice, yo te he tocado. Y el Señor públicamente, mire, vino una sanidad. Ya la mujer había sido libre. Pero ahora el Señor estaba sanando el alma, cerrando la herida, y lo hace públicamente, diciendo, tu vergüenza vamos a combatirla, ¿sabes con qué? Con una operación pública. Y es cuando la mujer confiesa y Jesús frente a todo el mundo le dice, mujer, tu fe te ha hecho salva, vete libre de tu azote. Entonces hay un efecto de sanidad. Podemos hablarlo, hermano, en cuántos ejemplos. Cuando aquellos 4 traen a aquel hombre enfermo que abren el hoyo en el techo y lo bajan. Todo el mundo esperaba la sanidad, que el espíritu que le tenía en aquel estado abandonara su cuerpo. Pero Jesús sabía que había necesidad de cerrar la puerta. Y es por eso que le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Cuáles eran los pecados del hombre? No sabemos, pero la culpa de sus pecados habían enfermado su cuerpo y su alma, que era lo que leíamos anteriormente en el Salmo 38, cuando David decía, me encorvé, me enfermé, siento dolor, ando enlutado. Hay gente que llega a estar en un estado, hermano, escúcheme, postrados en la cama, de la noche a la mañana no puedo caminar, van al médico, el médico no encuentra qué pasa, bueno, ¿por qué no camina? No hay nada en la columna, no hay nada en la médula, no hay nada en la cervical, no hay nada en los huesos, no hay espinas, no hay hernias, no hay tumores, ¿qué pasa? No sabemos, no camina, de pronto dejó de caminar. Hay que analizar, porque el hombre de la Biblia de pronto dejó de caminar, se quedó en camilla, ahí estaba hecho, y cuando llega Cristo, Cristo dijo, no, perdón, primero hay que sanarle el alma. Tus pecados te son perdonados. Claro, la gente le armó el gran meollo porque de liberación sabían cero. Y ¿por cómo que los pecados te son perdonados? Y el Señor le dice, ¿qué es más fácil, sanar o liberar? ¿Qué es más fácil, decirle te sano o que tus pecados te perdonan? Entonces el Señor estaba diciendo, ojo conmigo, es más difícil sanar la herida y cerrar la puerta que expulsar un espíritu. Es fácil la liberación, es difícil el sanar el alma. La liberación nos toma, hermano, vamos a clamar y la gente empieza a enchamucar, a mano, a vomitar, a escupir, a revolcarse y ¡puc! Empieza a suceder la libertad. Pero sanar el alma tiene que ver con meter el dedo en la llaga y buscar la raíz del problema y empezar, hermano, a acomodar lo que esta herida desacomodó. Ahí ando yo por allá atrás. Santo. Si es para Dios, déselo fuerte. Entonces, esto que está aquí es importante que lo entendamos. ¿Por qué es importante? Porque sin esto no es efectiva la liberación. El hombre que bajaron en camilla, aquel hermano la mujer con flujo de sangre. Pero podemos hablar de la sirofenicia, a quien Dios tenía que trabajarle el alma y despojarla del orgullo, diciéndole, esto no es tuyo, esto no te pertenece, esto es de los hijos, tú eres una perra. Sí, Señor, yo soy perra. Entonces vemos en la Biblia milagros que de pronto no logramos entender por qué los plasmaron. Hermano, suena grotesco decirle a una mujer perra. Pero era que el Señor quería trabajar heridas que si no cierran se vuelven, hermano, acceso a espíritu. En una ocasión me tocó ministrar a una mujer. Y esta mujer que llega a la oficina, de hecho acababa de leer el libro, y esta mujer pide consejería. Y cuando llega a la oficina, leyendo el libro, ella se da cuenta de que había una herida en la niñez que ella se le había causado porque ella había visto a sus padres tener intimidad. Oiga, qué sencillo. Ella vio a sus padres tener intimidad. Sus padres creían que ella no estaba en la casa no tenía puerta, tenía una cortina y cuando el ventilador rodaba la cortina se levantaba
Y ella podía ver a sus padres teniendo intimidad. Y eso la marcó. Porque en el concepto de un niño, la maternidad y la paternidad no se entiende por concepto sexual. El niño entiende mamá y papá desde otro rol, no entiende la sexualidad. Y entonces para el niño es un trauma ver de pronto la desnudez de sus padres y ver un escenario que para usted es normal porque es adulto, pero que el niño no entiende. Y ella se hirió. Y ella recuerda que lloraba al ver el escenario. Y aquello lo marcaba y ella venía a ver esa escena que ocurría en las tardes porque a ella la marcaba. La convirtió en, creo que se dice, frígida. No sentía, no podía sentir placer. Sus relaciones sexuales eran un desastre. Estaba casada, hermano, y no podía sentir placer. Terminaba los matrimonios porque no sentía placer. Tuvo que aprender a fingir para proporcionarle placer al hombre porque ella no podía sentirlo. Mire qué tremendo, y había perdido unos cuantos matrimonios. ¿Acaso sería ese el problema de la samaritana? Algo en el área sexual que no podía aguantar un marido. No lo sé, yo sé que esta mujer llega a la oficina y me dice, pastora, ya encontré cuál es la raíz de mi problema. Cuando yo era una niña y contemplé esto, entonces quedó una herida por donde empezaron a entrar espíritus. Porque los espíritus empiezan a entrar en cadenas y a operar en cadenas. Y empezaron aquellos espíritus a invadir su alma. Y la mujer se dio cuenta que aunque aprendió a convivir con los problemas, nunca había sido sana. Y ese es el problema de la iglesia. Que aprendemos a convivir con el dolor. Hermano, usted no lo mandaron a convivir con el dolor. A usted lo mandaron a ser libre del dolor. Porque el pago en la cruz del Calvario es ser sano por sus llagas. Y la sanidad no es solo en el cuerpo, la sanidad también es en el alma. Entonces sigo porque ya debo casi terminar. Dice, Dios mío, déme un momento porque la tecnología y yo somos... Ante una herida habrán estímulos externos que empeorarán el estado de la herida. Ignorar una herida no hará que desaparezca. Las heridas deforman el comportamiento del hombre y la conducta. Yo soy así. No, tú no eres así. Hay una herida que transformó tu comportamiento, tu temperamento y tu manera de comportarte. Entonces a veces lidiamos con el carácter sin lidiar con la herida que deformó